La vida puede cambiar en un parpadeo, pero para ella cambió en un susurro, escondido entre voces poderosas, cuando una verdad que nunca debió oír salió de su boca con una firmeza inesperada, desencadenando un destino que transformaría todo para siempre. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Tu apoyo nos permite seguir creando historias intensas, profundas y llenas de emoción. Así que únete a esta comunidad y ayúdanos a que más personas descubran relatos que transforman el corazón. El ambiente se tensó como si el mundo contuviera el aliento, y nada volvió a ser igual. El restaurante El Argón vibraba con murmullos elegantes y cristales que chocaban bajo una luz suave, un escenario que parecía inventado para otros. Aria Morel avanzaba con pasos silenciosos, equilibrando platos que pesaban más que sus preocupaciones. Los aromas de mariscos y vino caro la envolvían como un recordatorio cruel. Afuera, la ciudad de Lúmina brillaba sin intención de iluminar su vida. A sus 27 años, Aria cargaba un título en estudios semíticos y lingüística avanzada que apenas lograba mencionar sin sentir nostalgia. Había pasado noches enteras analizando textos que ya nadie leía. Su mente era un universo de idiomas complejos, pero su realidad era un delantal arrugado. Las deudas crecían como sombras interminables. Mientras caminaba entre mesas, el gerente la llamó con un tono afilado que hacía temblar a cualquiera. El señor Vollmer vivía para impresionar a los ricos y aplastar a los empleados. Morel llegó a la mesa privada, dijo ajustándose los lentes. Aria sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Quién es hoy?, preguntó intentando sonar neutral. El señor Darío Bescari, susurró Vollmer, como si pronunciara el nombre de un titán. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ese hombre no era solo rico. Era temido. No lo mires a los ojos, no hables si no te hablan. Y por favor, Morel, intenta no existir demasiado. El gerente la observó como si ella fuera un riesgo permanente. Los otros empleados desviaron la mirada. Aria respiró hondo, escondiendo la frustración. Tomó una jarra plateada llena de agua helada, el metal enfriando sus dedos. El silencio en su pecho pesaba como un ancla. Había estudiado años para algo muy distinto a esto, pero la vida no siempre respeta los planes. Empujó la puerta de roble que conducía al salón privado. Ahí, dos hombres revisaban documentos con intensidad quirúrgica. Uno era mayor, con expresión amable pero cansada. El otro, Darío Bescari, emanaba autoridad en cada gesto. Su traje oscuro parecía una extensión de su carácter impenetrable. El ambiente cambiaba con su sola presencia. Ni siquiera levantó la vista cuando Aria entró. Solo hizo un gesto indiferente hacia los vasos. Ella empezó por el socio mayor, manteniendo la respiración controlada. Luego se acercó a Bescari con extremo cuidado. Inclinó lentamente la jarra, midiendo cada movimiento. Pero un pequeño cubo de hielo decidió caer en el momento exacto. Una diminuta gota saltó fuera del vaso y cayó sobre la madera. Aria sintió cómo el mundo entero se detenía de golpe. Bescari dejó de leer. Giró la cabeza con lentitud aterradora. «Señor Vollmer», llamó, su voz perfecta y cortante. Aria sintió que el aire se congelaba. El gerente apareció en segundos, sudoroso y tembloroso. «¿Ocurrió algo, señor Bescari?» «La incompetencia siempre ocurre», respondió el empresario. Vollmer casi se arrodilló intentando limpiar la gota. Aria quiso explicar, pero las palabras no salieron. El silencio la devoró. Y entonces Bescari habló nuevamente, esta vez en un dialecto árabe rápido y venenoso. Asumió que nadie más en la sala lo entendería. Cada palabra era un dardo directo a su dignidad. La llamó torpe, ignorante, inútil. Aria sintió cómo algo dentro de ella ardía con fuerza. 5 años de estudio, horas infinitas de práctica, sacrificios incontables. Ella dominaba ese dialecto como si lo hubiera inventado. El insulto le cayó como una bofetada de hierro. Vollmer la empujó hacia la salida, desesperado. «Morel, estás despedida. No digas nada. Solo vete». El mundo parecía desmoronarse bajo sus pies. Pero esta vez
Algo en ella se negó a agacharse. Aria levantó la cabeza muy despacio y habló. Su voz salió firme, clara, poderosa, en el mismo árabe con el que él la había despreciado. Su percepción es incorrecta, dijo con dicción impecable. La sala entera se paralizó. El socio mayor abrió los ojos con asombro, y Beskari se quedó completamente inmóvil. Aria continuó sin titubear. Puedo leer, traducir y analizar su idioma mejor de lo que imagina. También puedo reconocer el carácter de un hombre por cómo habla cuando cree que nadie lo entiende. Su tono era académico, preciso, un filo perfectamente afilado. Beskari la observaba sin comprender cómo era posible. La soberbia desapareció de sus ojos, reemplazada por incredulidad pura. Su respiración se hizo más lenta. El poder cambió de manos sin que ninguno lo admitiera. ¿Usted entendió todo lo que dije?, murmuró él casi en susurro. Aria no respondió. No era necesario. La verdad ya flotaba entre los dos. Volmer gritaba algo sobre protocolos y despedidos, pero era irrelevante. Aria no le prestó atención. Todo su mundo se había reducido a un solo momento de dignidad recuperada, y ella no iba a retroceder. Sabía que perdería el empleo, tal vez el sustento, pero por primera vez en años no sintió miedo, solo una claridad fría y hermosa, una certeza. Valía más que lo que ese restaurante le hacía creer. Ojalá algún día descubra quién ha sido realmente injusto aquí, dijo en voz baja. No era un ataque, sino una despedida. Colocó su delantal sobre la mesa auxiliar con una elegancia inesperada, y salió caminando con la cabeza en alto. La noche en Lúmina era fría, cruel y brillante. Aria sintió cómo el viento le atravesaba la ropa delgada. Cada paso pesaba como un recuerdo amargo, pero no lloró, aún. Llegó a su apartamento pequeño, donde las paredes temblaban con el paso de los autos. Se dejó caer sobre su sofá gastado, derrotada, y finalmente las lágrimas rompieron el silencio. Lloró todo lo que se había guardado durante años. A la mañana siguiente se obligó a ser práctica. Se sentó frente a su viejo portátil y aplicó a todo lo que pudo. Empleos que no quería, trabajos que no la merecían, pero tenía que sobrevivir. Al mediodía, su teléfono sonó. Un número desconocido iluminaba la pantalla. Aria dudó antes de contestar. La voz que escuchó casi hizo que se le cayera el móvil. «Señorita Morel», dijo una mujer con tono profesional. «Soy la asistente del señor Beskari. Él solicita una reunión con usted esta misma tarde. Un vehículo llegará en 15 minutos». Aria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Una reunión? ¿Para qué? Venganza, humillación, amenazas. No sabía qué esperar. Se vistió con su blusa menos gastada y recogió su cabello con prisa. Miró su reflejo en el espejo y apenas se reconoció. Estaba entre el temor y una chispa de algo más, algo parecido a la esperanza. Cuando el auto negro se detuvo frente a su edificio, supo que no había retorno. El vehículo brillaba como un presagio, elegante e intimidante. Aria respiró profundo, cerró la puerta de su casa sin mirar atrás y caminó hacia un destino que jamás habría imaginado. Cuando el vehículo se detuvo frente a un edificio de cristal, Aria sintió que su respiración se agitaba. Nunca había estado en un lugar tan silencioso y a la vez tan lleno de poder. El conductor abrió la puerta sin decir palabra, como si ya conociera su destino. Ella descendió con pasos cautelosos, sintiendo que su vida estaba cambiando sin permiso. El vestíbulo era inmenso, lleno de mármol pálido y ecos contenidos. Las luces colgaban como estrellas modernas, frías y elegantes. Una mujer de traje oscuro se acercó con una precisión casi militar. «Señorita Morel, sígame por favor», dijo con voz firme. Subieron en un ascensor que parecía moverse sin hacer ruido alguno. El reflejo de Aria en las paredes metálicas mostraba una mezcla de miedo y determinación. Sus dedos entrelazados temblaban levemente. Sabía que había cometido un acto audaz, pero no imaginó sus consecuencias. Las puertas se abrieron en un piso solitario, amplio, rodeado de ventanales. Allí estaba él,
de pie, mirando la ciudad como si fuera suya. Darío Bescari no parecía el mismo hombre arrogante del restaurante. Parecía más humano, pero igual de peligroso. «Señorita Morel», dijo sin girarse, «gracias por venir». Su tono era neutro, demasiado controlado. Aria se quedó cerca del ascensor, sin acercarse. «No sabía si tenía opción», respondió ella. Él finalmente se volvió y su mirada la atravesó con una curiosidad intensa. Ya no había desprecio, sino un análisis profundo. «Ayer cometí un error imperdonable», admitió, sorprendiéndola. «Y estoy aquí para corregirlo». Aria no dijo nada. Quería entender sus verdaderas intenciones. Su dominio del dialecto fue extraordinario, continuó él. «Me sorprendió, y eso no es algo que me ocurra seguido». Caminó hacia su escritorio buscando un documento. «No la llamé para disculparme solamente», añadió con voz más baja. «La llamé porque tengo un problema serio, uno que usted puede resolver». Colocó una carpeta frente a ella con suavidad. Aria se acercó con cautela, manteniendo la distancia. La carpeta contenía páginas llenas de notas, correcciones y confusiones lingüísticas, contratos mal traducidos, mensajes ambiguos, términos dobles, un caos silencioso que podía destruir millones. «La negociación con el consorcio de Arkham está al borde del colapso», explicó él. «Mi traductor principal renunció hace 2 días. Los nuevos intérpretes no entienden el dialecto regional». Su mirada reflejaba frustración contenida. «Usted, señorita Morel, lo dominó con una precisión quirúrgica», dijo él, «y necesito esa precisión ahora». Aria sintió el peso de sus palabras caer sobre ella. No era un halago, era una responsabilidad inmensa. «Quiero contratarla como asesora lingüística y cultural», dijo sin rodeos, «no como empleada, sino como pieza clave de la negociación». Ella tardó en procesarlo. El mundo parecía inclinarse, confuso y fascinante. «¿Después de insultarme?», preguntó Aria sin suavizar el tono. Él exhaló lentamente, bajando la mirada. «Sí, porque estaba equivocado, y usted me lo dejó claro de un modo que nadie jamás se atrevió». El silencio se expandió entre ellos, tenso pero revelador. Aria no quería ceder a la emoción. Tenía que pensar como profesional, no como víctima. ¿Qué tipo de asesoría necesita exactamente? Bescari dio un paso más cerca, sin invadir pero firme. Alguien que entienda no solo las palabras, sino las intenciones. Alguien que pueda salvar esta negociación antes de que explote. Y usted lo hizo en segundos en un restaurante. Aria sintió una mezcla de orgullo y temor. Era cierto, lo había hecho. Pero entrar a un mundo así tenía un precio. Uno que aún no sabía si podía pagar. «Tendría acceso total a documentos y comunicaciones», continuó él. «Trabajaría directamente conmigo. Y viajaríamos mañana a Arkham para la fase decisiva». Las palabras se sintieron irreales. «¿Mañana?», repitió Aria con incredulidad. «Sí», afirmó él sin vacilar. «El tiempo es nuestra mayor amenaza, y perderlo significa perderlo todo». Ella se alejó un paso, procesando la magnitud. Bescari la observaba como si su respuesta fuera crucial para el destino del mundo. Y de algún modo lo era, para él y para ella. «No voy a aceptar una oferta empañada por arrogancia», dijo Aria finalmente. «Si trabajo con usted, será bajo mis términos. Respeto profesional absoluto y autoridad lingüística incuestionable». Bescari no dudó. «Aceptado», respondió sin pestañear. Ese acto sorprendente la descolocó. No esperaba que él cediera tan rápido. «Una cosa más», dijo Aria antes de respirar profundamente. «No soy su sombra ni su asistente. Soy especialista. Y quiero que se me trate como tal». «Lo será», prometió él, y por primera vez su voz sonó sincera. «Le enviaré todo el material que necesita». Extendió la mano hacia Aria, esperando su decisión. Ella dudó, pero solo un segundo. Apretó su mano con firmeza, aceptando el desafío que se abría ante ella. Un desafío lleno de riesgos, poder y posibilidades desconocidas. La mirada de Bescari se suavizó apenas, en un gesto inesperado. «Bienvenida al más tiempo que perder». La asistente regresó con una agenda estricta. Aria recibió un teléfono nuevo, documentos digitalizados y una serie de instrucciones. Todo avanzaba rápido, como si el mundo exigiera su presencia inmediata. Y ella, por primera vez,
No quiso ocultarse. Cuando salió del edificio, el cielo parecía más alto y más brillante. Una mezcla de miedo, adrenalina y expectativa la envolvió. No sabía a dónde iba este camino, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Al llegar a su apartamento, dejó caer la carpeta sobre la mesa. Pasó horas leyendo, subrayando, interpretando matices. El dialecto era complejo, lleno de dobles significados y trampas culturales, y ella las entendía todas. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, Aria cerró los ojos un instante. Había encontrado errores graves, malentendidos peligrosos. Cada columna, cada frase era un campo minado, pero ella sabía cómo caminar sobre ellos. «Puedo hacerlo», susurró con la voz ronca por el cansancio, y en ese susurro había más verdad que en toda su vida anterior. Aria Morel, la sombra, la invisible, estaba a punto de entrar a un mundo que nunca la imaginó, un mundo que pronto aprendería a no subestimarla. El amanecer llegó demasiado rápido. Aria apenas había dormido 2 horas cuando el coche asignado por la empresa llegó a recogerla. El cielo de Lúmina estaba teñido de tonos rosados, como si la ciudad todavía estuviera despertando. Su corazón latía con una mezcla de nervios y determinación. No sabía qué esperar, solo que debía estar lista. El aeropuerto privado parecía un mundo aparte, silencioso, brillante, impecable. Un asistente la condujo directamente hacia una aeronave elegante, plateada, que reflejaba la luz del alba. Aria respiró hondo al acercarse. Ese no era su mundo, pero lo estaba pisando igual. Darío Bescari ya la esperaba junto a la escalerilla del jet, revisando documentos en una tableta. Cuando la vio llegar, asintió levemente como si confirmara una elección arriesgada. «Puntual», dijo, con un tono que sonaba casi a aprobación. «Me dijeron que no había margen de error», respondió Aria. Subieron al interior del avión, donde el lujo se escondía bajo una estética sobria. Butacas amplias, madera oscura, silencio absoluto. El señor Ravel, socio de Bescari, ya estaba allí con 2 carpetas abiertas. La saludó con una sonrisa cansada pero cordial. «Tenemos mucho que revisar antes de aterrizar», dijo Ravel. Aria tomó asiento frente a ellos, ajustando la postura para parecer segura. El jet comenzó a moverse sin que ella lo notara. El rugido suave de los motores marcó el inicio del verdadero viaje. «Empecemos por esto», dijo Bescari, deslizando hacia ella un contrato impreso. Aria analizó el texto, reconociendo las trampas lingüísticas ocultas. Había términos que parecían inocentes, pero estaban cargados de implicaciones. Los ojos de Bescari la observaban atentamente mientras estudiaba. «Este párrafo está mal interpretado», explicó Aria, señalando una línea. «Aquí ellos no hablan de retrasos, hablan de jerarquía». Ravel abrió los ojos, sorprendido. «¿Jerarquía? ¿Entre qué?» «Entre quién asume la responsabilidad pública y quién la privada», respondió ella. «Lo que parece un simple matiz es en realidad una declaración de poder». Bescari se inclinó hacia adelante intrigado. «¿Y cómo lo solucionamos?» Aria tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir una propuesta alternativa. Su letra era firme, precisa, segura. Cuando terminó, levantó la vista con calma. Así suena respetuoso, sin perder autoridad». Ravel sonrió, impresionado por su rapidez. Bescari también mostró un gesto mínimo, casi imperceptible, pero revelador. «Morel», dijo él, «siempre piensa tan rápido». «No», respondió ella, «solo cuando me subestiman». El avión siguió su curso mientras revisaban punto por punto. Cada traducción, cada matiz, cada doble sentido. Aria demostró que no solo entendía el idioma, sino la cultura detrás de cada palabra. Y eso, para Bescari, era oro puro. A mitad del vuelo, Bescari guardó los documentos y la observó con atención. «¿Por qué estudió esto?», preguntó de pronto. La pregunta la tomó desprevenida. Ella tardó unos segundos en responder. «Porque siempre me atrajeron los secretos», dijo finalmente. «Las cosas que la gente dice sin querer decirlas». Bescari asintió despacio,
como si algo en esa respuesta le resultara familiar. «Entiendo más de lo que cree», murmuró. El resto del vuelo transcurrió en silencio productivo. Los tres se preparaban para una negociación que podía derrumbarse con un solo malentendido, y Arya sentía el peso de esa responsabilidad clavarse en su pecho, pero no retrocedió. Cuando aterrizaron, la ciudad de Arkham los recibió con un calor seco y un aire lleno de expectación. Los edificios de mármol claro se elevaban como monumentos antiguos mezclados con tecnología moderna. El contraste era impactante. Arya sintió que estaba entrando en otro universo. Fueron conducidos en vehículos oficiales hacia un centro de conferencias de arquitectura imponente. El salón reservado para la reunión estaba adornado con alfombras artesanales y detalles dorados. La mesa larga estaba ya preparada para ambos equipos. Todo parecía un ritual cuidadosamente diseñado. Los representantes del consorcio ingresaron primero. El líder del grupo, el señor Malik, era un hombre de mirada intensa y porte noble. A su lado estaban sus dos hijos y su traductor oficial, un hombre llamado Farouk. Todos observaban a Arya con una mezcla de curiosidad y cautela. La reunión comenzó con formalidades y saludos respetuosos. Arya escuchaba cada palabra con concentración absoluta. Los silencios, los gestos, las pausas, todo le hablaba, y cada detalle contaba. Durante la primera hora, las conversaciones fueron tensas y cargadas de dobles intenciones. Las frases parecían amables, pero ocultaban advertencias. Los gestos eran corteses, pero en realidad marcaban jerarquías. Arya interpretaba todo mentalmente, preparándose para intervenir. La tensión aumentó cuando se abordó el primer punto crítico del acuerdo. El traductor Farouk hablaba con una suavidad que casi parecía artificial. Había algo en su tono que no encajaba del todo. Arya frunció el ceño sin querer llamar la atención. Cuando Farouk tradujo la propuesta de Beskari, Arya sintió un ligero estremecimiento. La interpretación no era exacta. Había suavizado intencionalmente un término clave, y eso podía cambiar toda la negociación. Arya respiró hondo, intentando decidir si intervenir o no. No podía dejar pasar la manipulación, pero tampoco podía ofender al equipo contrario. Su mente analizaba cada posibilidad como si resolviera un acertijo. Tomó notas discretas mientras pensaba. Minutos después, otra frase fue nuevamente distorsionada por Farouk. Y esta vez, la modificación era más peligrosa. No era un error inocente, era una estrategia. Arya sintió como su pulso aumentaba. Finalmente, el señor Malik dijo algo en un árabe denso y rápido, cargado de intención. Farouk tradujo lo contrario de lo que se había dicho. Arya abrió los ojos con incredulidad silenciosa. Aquello ya era demasiado. Beskari la miró desde el otro extremo de la mesa, detectando su inquietud. Su mirada preguntaba sin palabras: ¿todo bien? Arya negó apenas con la cabeza, y Beskari supo que algo grave estaba pasando. Ella sabía qué debía hacer, pero también sabía el riesgo. Una intervención mal planteada podía dinamitar la reunión, pero quedarse callada sería permitir un engaño que afectaría a todos. Y Arya siempre había elegido la verdad, incluso cuando dolía. Se inclinó sutilmente hacia Beskari y Ravel. «Hay inconsistencias graves», susurró. «No podemos avanzar así». La sorpresa en sus rostros fue evidente, pero confiaron en ella sin dudar. El señor Malik anunció un receso corto para que ambas partes revisaran documentos. El aire se volvió denso cuando todos se levantaron. Arya sabía que este descanso era su única oportunidad. Tenía que decidir si enfrentaría a Farouk de forma directa o estratégica. Entraron a una sala contigua para la reunión interna del equipo de Beskari. «Morel», dijo él con voz contenida, «¿qué está pasando?» Arya cerró la puerta detrás de ellos y habló con claridad. «El traductor está manipulando la negociación, deliberadamente». Ravel se llevó una mano a la frente, incrédulo. «¿Manipulando? ¿En qué sentido? Cambia términos clave, suaviza obligaciones, altera intenciones», respondió Arya. «No es incompetencia, es cálculo». Beskari apretó la mandíbula, consciente del peligro. ¿Por qué haría eso?
preguntó con voz grave. ¿Para beneficiar a un tercero o beneficiar su propio bolsillo? Pero si seguimos así, perderemos el acuerdo. Arya respiró hondo, sabiendo que lo que venía requería precisión quirúrgica. Necesito que confíen en mí. Voy a exponerlo, mirándolos a ambos, pero a su manera, no a la mía, porque si lo enfrento directamente, él negará todo. Beskari se acercó un paso, sin apartar la mirada de ella. Díganos qué necesita. Arya lo observó con firmeza. Necesito que me dejen manejar la sala cuando volvamos. Ravel intercambió una mirada con Beskari, inquieto pero convencido. De acuerdo, dijo finalmente. Haz lo que tengas que hacer. Y en ese momento, Arya entendió el peso real de su papel. El receso terminó. Todos regresaron al salón principal. Arya sintió el pulso acelerado, pero su mente estaba fría como acero. El juego estaba por comenzar, y ella no pensaba perder. Cuando todos volvieron a sentarse en la sala, el aire tenía una tensión casi eléctrica. Arya sintió la mirada calculadora de Farouk clavada en ella, como si supiera que algo estaba por ocurrir. El señor Malik retomó la reunión con un gesto solemne. Continuemos, dijo, sin sospechar que la mesa estaba por estallar. Farouk tomó la palabra con aparente calma, dispuesto a retomar su juego. Tradujo la siguiente intervención de Malik con un tono medido y suave. Era, otra vez, una manipulación elegante. Arya sintió que el momento había llegado. Con su permiso, intervino ella en árabe formal, dirigiéndose directamente a Malik. Las cabezas se giraron hacia ella como si hubiese encendido una antorcha en plena oscuridad. Los hijos de Malik intercambiaron miradas sorprendidas. Beskari se mantuvo firme, confiando en su decisión. Su señoría, deseo asegurar que sus palabras sean honradas con exactitud, continuó Arya. Ha mencionado prioridad estratégica, pero el término traducido fue flexibilidad operativa. La diferencia es sustancial. Malik frunció el ceño, intrigado e incómodo a la vez. Farouk intentó intervenir, pero Arya no le dio oportunidad. También hace unos minutos, agregó con delicadeza calculada, usó una expresión regional que significa compromiso firme y fue traducida como intención posible. Los murmullos comenzaron de inmediato. El rostro de Farouk perdió color. Sabía que ella lo estaba arrinconando. Malik la observó con creciente atención, evaluando cada palabra. Señorita Morel, dijo él, ¿insinúa que mi intérprete se equivoca? Arya bajó la mirada un instante, con modestia estudiada. No insinuó nada, su señoría, respondió suavemente. Solo quise evitar que un posible malentendido comprometa la dignidad de esta mesa. La palabra dignidad cayó como una piedra sobre el agua. Farouk apretó los puños. Con su permiso, dijo él, intentando recuperar control. Puedo explicar, pero Arya no lo dejó. Por supuesto, dijo ella. Explique cómo compromiso firme se convierte en intención posible. La sala explotó en un silencio abrumador. Los hijos de Malik la observaban con respeto creciente. Beskari mantenía una expresión pétrea, pero sus ojos ardían de victoria silenciosa. Farouk tragó saliva, completamente expuesto. Fue un matiz interpretativo, balbuceó Farouk, pero sabía que estaba perdido. Malik no aceptaba la incompetencia, menos aún la deshonestidad. Su rostro se endureció con una severidad ancestral. Farouk, dijo Malik con voz grave, ¿has adulterado mis palabras? El traductor titubeó, incapaz de sostener la mentira. Su señoría, yo solo intentaba... ¡Responde!, tronó Malik. El traductor finalmente bajó la cabeza. Sí, introduje ligeras modificaciones. El impacto fue inmediato. Los presentes respiraron al unísono, asombrados por la confesión. ¡Ligeras modificaciones!, repitió Malik con furia contenida. ¿Te atreves a manipular este acuerdo en mi presencia? Los guardias de la sala se acercaron instintivamente. Farouk parecía encogerse en su asiento. Retírense, ordenó Malik a los guardias. Pero él se queda. Farouk palideció aún más. Sabía que eso era peor. Malik respiró profundamente y miró a Arya con una expresión distinta. Era respeto y gratitud. Señorita Morel, dijo, usted ha protegido la integridad de esta negociación.
Habla nuestra lengua con la precisión de quien comprende su alma. Aria sintió calor en el pecho, pero mantuvo la compostura. Solo hice mi trabajo, su señoría. Lo hizo con valentía, dijo uno de los hijos de Malik, y con respeto por nuestra cultura. Beskari intervino por primera vez desde el inicio del incidente. Propongo que continuemos, dijo con voz firme, con transparencia absoluta. Malik asintió solemnemente. Desde ahora hablaré directamente con la señorita Morel, declaró el líder del consorcio. Sus traducciones serán consideradas oficiales. Las palabras resonaron como un sello de autoridad. Farouk fue apartado en silencio, derrotado por su propia soberbia, y con su salida, la tensión pareció disiparse. La mesa quedó limpia, en más de un sentido, y la negociación pudo empezar de verdad. Durante horas, Aria actuó como puente invisible entre dos mundos. Traducía no solo palabras, sino intenciones, emociones, silencios. Cada frase ganaba claridad, cada malentendido se disolvía antes de nacer. Era brillante y todos podían verlo. En un punto crítico, Malik dudó sobre una cláusula de seguridad operativa. Aria explicó con precisión jurídica y cultural la intención real detrás del texto. Malik la escuchó con atención absoluta. Finalmente asintió. «Acepto», dijo él mirando a Beskari. «Por ella». Rabel casi se desplomó de alivio. La negociación avanzó como un barco que finalmente encuentra viento favorable. Y Aria era ese viento. Al caer la noche, tras largas sesiones y discusiones intensas, la decisión final llegó. «Procederemos con el acuerdo», anunció Malik. Las palabras fueron un triunfo silencioso, pero no silencioso para Beskari. Él miró a Aria como si acabara de presenciar un milagro hecho de disciplina, inteligencia y coraje. «Gracias», le dijo en voz baja, apenas audible. Ella solo inclinó la cabeza, manteniendo la profesionalidad. Cuando la comitiva se retiró, la sala quedó en silencio. Aria se dejó caer en una silla, exhausta. Había dado todo de sí y por un momento tuvo miedo de quebrarse, pero no lo hizo. Respiró hondo, dejando que la realidad se asentara. «Lo hiciste», susurró Rabel con voz emocionada. Aria sonrió sin fuerzas. Beskari se acercó lentamente, con una expresión indescriptible. No era arrogancia ni condescendencia. Era una mezcla de respeto y gratitud rara vez vista en él. «Morel», comenzó, pero no encontró la palabra correcta. Ella lo miró, cansada pero firme. «Lo logramos», corrigió Aria suavemente. «Sí», admitió él, «lo logramos». Y la forma en que lo dijo revelaba algo más profundo. El equipo regresó al hotel con la sensación de haber sobrevivido a un terremoto. Aria caminaba con pasos lentos, sintiendo cada músculo de su cuerpo. Su mente seguía activa, repasando cada detalle, pero su corazón estaba en otra parte. Cuando llegó a su habitación y cerró la puerta, las lágrimas finalmente aparecieron. No eran de tristeza ni miedo, eran de alivio, de victoria, de una fuerza que jamás pensó que encontraría. La voz de Beskari resonaba aún en su memoria. Ella se sentó en la cama, dejando que la emoción la envolviera. Sabía que esto era un punto de quiebre. Después de este día, nada volvería a ser igual, ni para la negociación, ni para ella, ni para Beskari. La mañana siguiente amaneció silenciosa en Arkham, como si la ciudad también descansara después de la intensa jornada anterior. Aria se levantó con el cuerpo cansado, pero la mente serena. El éxito de la negociación resonaba en cada rincón de sus pensamientos. Había logrado lo imposible, y lo sabía. Desde la ventana del hotel contempló la ciudad bañada por el sol. Había llegado allí como una desconocida, una sombra más entre miles. Ahora partía como una figura respetada, una mediadora clave. Un cambio que todavía le parecía irreal. Un mensaje llegó a su teléfono. Reunión en la sala ejecutiva, 9:00 AM. Sabía que era Beskari. Su estómago dio un pequeño giro. Mezcla de nervios y curiosidad. Algo importante estaba por suceder. Se vistió con una formalidad discreta y se dirigió al ascensor. Mientras descendía, su reflejo le devolvió una imagen nueva. Se veía segura, sólida,
diferente. Ya no era la mujer que servía mesas en el Argón. La sala ejecutiva estaba vacía cuando entró. Solo había una mesa con varios documentos ordenados y un par de tazas de café. Aria se acercó lentamente, intentando adivinar qué vendría. La puerta se abrió detrás de ella. Darío Bescari entró con paso firme, pero su expresión era distinta a la habitual. No había tensión en su rostro, ni frialdad. Había algo más, algo humano. Morel saludó. Gracias por venir. Ella inclinó levemente la cabeza, profesional. ¿Todo está listo para la firma final? Sí, dijo él tomando asiento. Y gracias a ti se firmará sin resistencia. Había orgullo en su voz. Aria también se sentó, manteniendo una distancia prudente. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta reunión? Bescari tomó un sobre delgado y lo deslizó hacia ella. Esto es para ti. Aria lo observó, confundida. Abrió el sobre con cuidado y encontró una carta oficial del consorcio. Era un reconocimiento formal de su labor en la negociación, una distinción otorgada solo a mediadores de élite. Esta carta abre puertas en cualquier parte del mundo, explicó Bescari. Es un honor que pocos extranjeros reciben. Aria sintió un nudo en la garganta. El reconocimiento era inmenso, pero no es lo único, agregó él, deslizando un segundo documento. Era un contrato completamente distinto a todo lo que había visto antes. Tenía su nombre en la primera página. Quiero que te unas a mi equipo de forma permanente, dijo él con calma. No como empleada, ella contuvo la respiración, sino como socia estratégica. Las palabras la atravesaron como un rayo. Darío, esto es enorme. Lo sé, respondió él, pero después de lo que hiciste, todo lo demás te queda pequeño. Su mirada era sincera, sin sombra de arrogancia. Aria bajó la vista hacia el contrato, una división nueva dentro de la empresa, diseñada en torno a cultura, idiomas y negociaciones internacionales. Esa división llevaría su nombre en la estructura interna. Era un salto al vacío y a la vez un ascenso a las estrellas. ¿Por qué yo?, preguntó ella con un susurro incrédulo. Bescari se acercó lo suficiente como para que sus palabras fueran íntimas. Porque eres la única persona que ha sido capaz de detenerme, corregirme y mejorarme, y porque vi en ti algo que estaba olvidando en mí mismo. Aria sintió un calor incómodo en el pecho. Si acepto, quiero una condición, dijo ella, recuperando firmeza. Bescari arqueó una ceja con interés. Dime, quiero que la empresa financie un programa de becas para estudiantes de lenguas y mediación cultural, declaró Aria. Personas que como yo no tengan recursos, pero sí talento. El silencio se extendió un instante. Luego él sonrió. Hecho, respondió sin pensarlo dos veces. Lo consideraba necesario, pero no sabía cómo empezar. Aria alzó la mirada, sorprendida por su rapidez. Gracias. No, dijo él con seriedad. Gracias a ti por recordarme que el poder debe servir a algo más que al poder mismo. Era una de las pocas veces que lo veía vulnerable, y esa vulnerabilidad no lo hacía débil, lo hacía humano. Aria tomó una decisión, firmó. El trazo de su firma fue firme, decidido y liberador. Bescari asintió, satisfecho y casi emocionado. Bienvenida a lo que mereces desde hace mucho. Las horas siguientes fueron un torbellino de reuniones, felicitaciones y planes. Ravel la abrazó como si fuera una hija adoptiva. El equipo la miraba con respeto nuevo, y Aria caminaba entre ellos como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. Cuando regresaron a Lumina, el aire fresco la recibió como un viejo amigo. Bescari la acompañó hasta la salida del aeropuerto privado. Este es solo el comienzo, dijo él. Lo sé, respondió ella con una sonrisa tranquila. El auto que la llevaría a su nuevo apartamento estaba esperándola, pero antes de subir, Aria se detuvo. Miró a Bescari por un momento largo, cargado de significado. Gracias por no subestimarme otra vez. Él inhaló lentamente, procesando esa frase. Nunca volveré a hacerlo, prometió. Y por primera vez, ella le creyó. Se despidieron con un último intercambio de miradas. Aria llegó a su nuevo hogar, luminoso, amplio,
silencioso. Nada que ver con su antiguo apartamento húmedo y oscuro. Dejó sus cosas en la mesa, respirando profundamente. La libertad tenía un olor distinto. Se asomó al balcón y observó la ciudad brillar bajo la noche. Todo lo que la había lastimado se quedaba atrás. El futuro estaba abierto, enorme, desafiante, y ella estaba lista para enfrentarlo. Aria Morel ya no era invisible, ya no era una sombra. Había encontrado su voz, su lugar, su dignidad, y estaba dispuesta a usar su talento para cambiar el mundo. Apoyó las manos en la barandilla y sonrió para sí misma. Su historia había comenzado con una gota de agua, y ahora fluía como un río imparable, un río que ya nadie podía contener. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a apoyar el canal. Dale me gusta, suscríbete y comparte este video para que más personas descubran relatos de fuerza, dignidad y transformación. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad y nos inspira a seguir creando historias que dejan huella en el alma.